La curva epidemiológica. Modelamiento de una epidemia a través de la curva de Gompertz. Una curva epidemiológica muestra la expansión de una epidemia hasta el agotamiento de su espacio de crecimiento. Una colonia de bacterias o una población humana se comportará igual en un medio virgen. Crecerá inicialmente a velocidades pasmosas, multiplicándose cada vez más rápido hasta que la competencia entre los organismos se haga cada vez más dura y los recursos del medio comiencen a escasear. Al final, una vez se llega a una expansión en la totalidad del espacio disponible, la población alcanza un límite máximo. Este tipo de comportamiento es representado por la curva de Gompertz, una doble exponencial cuyo crecimiento inicial es mucho más veloz que una simple función exponencial, pero que se desacelera a medida que alcanza segmentos mayores del espacio disponible. Aquí vemos la función de Gompertz y sus incrementos. En lo que sigue se usará principalmente la función en términos de los incrementos. Rara vez nos referiremos al número acumulado. Luego de haber alcanzado un pico de expansión, la curva desciende con mayor lentitud que en su ascenso, modelando de esta manera el hecho de que poblaciones relativamente aisladas no son tan fáciles de contagiar. La fórmula tiene como parámetros la población susceptible, A, el momento de inicio, B, el tiempo transcurrido, T, y la velocidad c, todas ellas mediadas por la función exponencial, la velocidad y el tiempo en la doble exponencial, la fecha de inicio en la exponencial simple. Por agregar todas estas características en una sola función, la curva de Gompertz es útil para modelar una pandemia como la de este coronavirus, y puede ser incluso más útil que los modelos tradicionalmente utilizados, como mostraremos más adelante modelando con exactitud las epidemias en Guayas y en España. Una de las ventajas de usar esta curva es que no requiere la compartimentalización entre población susceptible, población afectada y población recuperada. La curva misma en su evolución va dejando estos segmentos definidos. Si no hay intervenciones farmacéuticas que puedan detener la plaga, su comportamiento es relativamente fácil de predecir, pues el virus será frenado, pero no eliminado. El parámetro R, tan mencionado en otras metodologías, aquí no existe. El método de la curva de Gompertz tiene una desventaja. Cuenta una única epidemia. Si se tienen bolsones en un país muy grande, la curva de Gompertz no da cuenta de la infección de bolsones adicionales, y habría que generar una curva adicional por cada bolsón afectado, como se muestra en este caso con 5 olas. En la opinión pública, el número de mayor impacto es el de muertes causadas por la epidemia. En el caso del COVID-19, esta variable tiene unos 20 días de retraso con respecto al momento en que ocurrió el contagio. Véase el video sobre los buques para la deducción de los parámetros básicos de la epidemia. Sería esperar que las cifras oficiales mostraran este hecho. Sin embargo, no es así. El número de casos positivos es un número muy malo y no refleja los contagios. En este ejemplo, lo vemos más pegado a la curva de muertes, en la escala amarilla de la derecha, que a la curva de contagios. En casi todos los países donde se puede hacer una comparación, tiene una diferencia de 10 veces con respecto al contagio real. Además del submuestreo inicial, se suma que hay muchos asintomáticos, muchos inmunes, que las pruebas tienen entre 20 y 50% de falsos negativos, que los resultados de las pruebas son lentos y que su registro puede ocurrir hasta 20 días después del diagnóstico, y que si el diagnóstico se hace a las puertas del hospital y solo para los casos graves, el retardo es aún mayor. Estamos hablando en total de más de un mes de retraso del registro del caso positivo con respecto al contagio, y de un subregistro de contagios de al menos 10 veces el número real, un número muy débil. Para obviar este problema, aquí lo que hacemos es deducir el número de contagios a partir del número de muertes. Este número es mucho más sólido, si bien también tiene su registro. En los países que disponen de la estadística de exceso de mortalidad durante la pandemia, en el registro oficial de muertes es la mitad del registro de exceso de muertes. Dado que el número de casos positivos es un número tan débil, no debe resultar sorprendente que al deducir los contagios desde las muertes obtengamos aquí un número más realista. Lo que en cambio sí es sorprendente es que la medición así realizada esté más actualizada que el número de contagios según los números oficiales. Vimos que la cifra oficial tiene un retraso de al menos 5 semanas entre el contagio y el registro del caso. La cifra de contagios deducida tiene un retraso de apenas 3 semanas. Para deducir los contagios a partir del exceso de mortalidad se requiere un parámetro de letalidad que vincule la población susceptible y contagiada con las muertes. Aquí usamos 0,43% como letalidad, número que se deduce a partir de la mortalidad por edad.
La letalidad aquí usada tiene poco que ver con el número que se ve en las noticias, pues se calcula sobre el número de casos y el número de muertes, y como acabamos de explicar, el número de casos aquí usado es radicalmente diferente del usado en las estadísticas oficiales. Además de que la mortalidad que usamos es el doble de la del registro oficial. La mortalidad por edad es uno de los parámetros más importantes de este modelo. Se deduce de los buques Guayas y España. En estos dos países tenemos el registro de exceso de muertes en el periodo de pandemia. En los casos cuasi experimentales de los buques tenemos un registro detallado de cada muerte. Guayas es el caso donde no hay atención médica debido a la velocidad de la epidemia y al colapso del sistema de salud. España se trata como un caso de buena atención médica, a pesar de que alcanzó a haber saturación en su sistema de salud. Los buques son casos experimentales muy diferenciados por edad. El portaaviones Roosevelt muestra población de 20 a 30 años, los cruceros muestran la población de mayores de 40 y con promedio de edad de 65 años. El cálculo de la mortalidad depende naturalmente de la pirámide demográfica y de la mortalidad del virus en cada nivel de edad, que es muy diferente. Para menores de 20 es casi nula, alrededor de 1 por millón. Para menores de 40 es insignificante, menor al 1 por 10.000. Para la población en general, la mortalidad es de 1 o 2 por 1000. Pero para mayores de 60 sus números son cada vez mayores y más graves y hay comorbilidades. El 96% de las muertes ocurren en mayores de 60 años y con comorbilidades. La mortalidad es de 1,5% a los 70 años, 3,8% para los 80 y 9,4% para los 90 y más.